Audrey Custer estaba repasando mentalmente las opciones de diseño para su próximo cliente cuando el autobús se detuvo en la parada, a 2 manzanas de su casa. Había sido un día agotador. 8 horas inclinadas sobre las manos de otras personas en el pequeño salón Palm Oasis habían sido un calvario. El calor de julio en Phoenix era agotador incluso en una habitación con aire acondicionado, y fuera era insoportable. Audrey se ajustó la correa del bolso, donde tintineaban los frascos de esmalte de uñas nuevo que había comprado a la hora de comer, y aceleró el paso. Al girar hacia su calle, algo le pareció extraño. Había un coche de una empresa de fontanería aparcado frente a la pequeña casa de una planta de ella y Everett, y su marido estaba en la entrada, lo cual no era habitual. A esas horas, Everett solía estar terminando su turno en Lux Wheels, donde trabajaba como encargado. «¿Everett?», gritó Audrey, acelerando el paso. «¿Qué ocurre?». Su marido se dio la vuelta y la expresión de su rostro le dijo a Audrey más de lo que podrían decirle las palabras. Ansiedad mezclada con impotencia, algo que solo había visto en su rostro un par de veces en 5 años de matrimonio. «La tubería ha reventado», dijo, pasándose los dedos por el espeso pelo castaño. «Llegué pronto a casa. Quería hacer la cena y había agua de debajo del cuarto de baño. Al principio pensé que era poca cosa, pero...». Audrey pasó a su lado y se quedó paralizada en el umbral de la puerta. Había charcos en el pasillo y una conversación en voz alta entre 2 hombres procedente del cuarto de baño. Olía a humedad y a algo oxidado. «¿Cuánto hace de esto?», preguntó pisando con cuidado el suelo húmedo. «Hace unas 3 horas. Llamé a estos tipos enseguida. Dijeron...». Antes de que pudiera terminar, un hombre fornido y calvo vestido con un mono azul con un parche de Lee el fontanero salió del cuarto de baño. «¿Señora Custer?», le tendió la mano. «Me llamo Darren. Soy especialista superior, y tengo noticias no muy buenas para usted». Audrey estrechó la palma seca y áspera y se preparó para lo peor. «Verá, sus tuberías tienen al menos 30 años, y no es solo una rotura, está podrido todo el sistema. Hemos contenido la fuga en el baño, pero solo es temporal». Darren se frotó la barbilla. «Hay que revisar todo el sistema, o explotará en otro sitio dentro de 1 mes o 2, y la próxima vez podría ser peor». «¿Peor?», se hizo eco Audrey, pensando en el agua filtrándose por los cimientos, las paredes derrumbándose, el moho creciendo. «¿Cuánto peor?». «En el peor de los casos, los cimientos sufrirán», se encogió de hombros Darren. «Mira, no me gusta asustar a mis clientes, pero la última vez que vi tuberías así, la casa tuvo que ser prácticamente reconstruida. Tienes suerte de haberte dado cuenta ahora». Everett, que estaba cerca, apretó la mano de su mujer. «¿Cuánto tardarán las reparaciones?», preguntó. 2 o 3 semanas por lo menos. Tendremos que abrir los suelos del baño y la cocina, cambiar todas las tuberías». Darren empezó a enumerar el alcance de los trabajos, pero Audrey no pudo oír los detalles. «De 2 a 3 semanas. ¿Dónde vivirían mientras tanto?». Su propia casa era un pantano, olía a humedad y desesperación. «¿Podríamos quedarnos aquí ese tiempo?», intentó aclarar. Darren negó con la cabeza. «Yo no lo aconsejaría. Habría que cortar el agua y el alcantarillado. Además, el ruido, el polvo, los trabajadores. Créeme, estarás mejor en otro sitio hasta que limpiemos este lugar». Cuando los fontaneros se marcharon, dejando el tapón provisional y llevándose el pago de los materiales, Audrey y Everett se sentaron en la cocina, que milagrosamente había evitado inundarse, haciendo frenéticamente una lista de posibles opciones de alojamiento temporal. «¿Qué tal un hotel?», sugirió Audrey, echando un vistazo al presupuesto de la reparación. El coste era tan elevado que un hotel confortable quedaba descartado. «Demasiado caro», negó Everett con la cabeza.
Incluso el motel más barato para 3 semanas. Podemos probar con un piso, pero no es barato para una emergencia a corto plazo. Y tu amigo Jake tiene una casa grande. Él y Carla se quedan con los padres de ella hasta fin de mes, y no quiero molestarles pidiéndoles que vivan en una casa vacía. Mi colega Tracy se ha divorciado hace poco y vive sola en un piso de una habitación. Audrey golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Pero no somos tan amigos como para pedirle que se quede con ella 3 semanas. Everett sacó el teléfono. Vamos a llamar a mis padres. Sí, en su casa hay mucha gente, pero siempre están encantados de... Everett, tus padres viven en Tucson. No puedo desplazarme desde allí todos los días, le recordó Audrey con suavidad. Ni tú tampoco. Su marido suspiró y se frotó la frente, donde se había formado una profunda arruga. Entonces, ¿tal vez tus padres? Solo están a media hora. Audrey se la imaginó a ella y a Everett acurrucados en su vieja habitación de niño, bajo la atenta mirada de su madre, que no perdía ocasión de señalar que Everett podría ganar más con su educación. Y sacudió la cabeza con firmeza. Solo tienen una habitación de invitados, y es donde viven ahora la hermana de mamá y su hija. Estarán aquí un mes. Habían barajado una docena de nombres más, amigos, colegas, parientes lejanos, pero todas las opciones no encajaban por alguna razón, o demasiado lejos del trabajo, o poco espacio, o incómodo pedir un favor así. Luego está Marlowe, dijo Everett inseguro cuando la lista llegaba a su fin. Audrey se tensó involuntariamente. Marlowe era la hermana mayor de Everett, y su relación nunca había sido fluida. Su cuñada, una espectacular mujer de 35 años, pelo rojo brillante y penetrantes ojos verdes, trabajaba como gerente en una empresa que vendía equipos de cocina. Tenía un piso espacioso en un bonito barrio de Phoenix, no lejos de su casa, pero había algo en Marlowe que incomodaba a Audrey. Tal vez fuera su lengua afilada, o su costumbre de decir lo que pensaba sin importarle los sentimientos de los demás, o la forma en que miraba a su hermano, como si aún fuera un niño de 10 años que necesitara su protección y orientación. ¿Estás segura?, preguntó Audrey con cautela. Solo tiene un piso de 2 habitaciones, pero vive sola, y tiene un sofá en el salón. Everett parecía más entusiasmado de lo que debería. Marlowe no dirá que no. Es mi hermana. Eso era lo que molestaba a Audrey. El hecho de que Marlowe fuera la hermana de Everett, no una amiga de la familia, pero no le quedaban más opciones. De acuerdo, llámala, cedió Audrey. Everett encontró rápidamente el número de Marlowe en el teléfono de Audrey y le entregó el smartphone a su mujer. Será mejor que llames. Siempre se ablanda un poco cuando habla contigo. Audrey miró a su marido dubitativa, pero cogió el teléfono y encontró el número de Marlowe. Al tercer timbrazo, una voz familiar y áspera llamó. «¿Hola, Audrey? ¿Pasa algo?» «Hola, Marlowe», intentó Audrey mantener la voz tranquila y amable. «Tenemos un verdadero problema. Una tubería ha reventado en nuestra casa y necesitamos reparaciones importantes de fontanería». «Oh, no. Espero que no se haya dañado nada de valor». Marlowe parecía realmente preocupado. «Es principalmente el cuarto de baño, pero los fontaneros dicen que tenemos que reemplazar todas las tuberías. Llevará 2 o 3 semanas. ¿Y no tienes dónde vivir?» No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí», confirmó Audrey mirando a su marido, que asintió enérgicamente. «No queríamos molestarle, pero nos estamos quedando sin opciones». Una breve pausa al otro lado de la línea. «¿Le gustaría quedarse conmigo?» «Si es posible», añadió Audrey rápidamente. «Somos conscientes de que es incómodo y...» «¿Incómodo?», interrumpió Marlowe. «Audrey, eres la mujer de mi hermano. Claro que puedes quedarte en mi casa. Tengo un sofá-cama en el salón. No es un hotel de 5 estrellas, pero servirá para un par de semanas». Audrey exhaló aliviada. «Gracias, Marlowe. Te lo agradecemos mucho». «Vamos», se calentó la voz de Marlowe.
Somos una familia, ¿verdad? Y se supone que una familia debe ayudarse mutuamente. Ven cuando estés listo. Sin ceremonias, siéntete como en casa. Por supuesto, quédate todo el tiempo que necesites, gratis. Somos una familia. Cuando Audrey terminó de hablar, se sintió a la vez aliviada y ansiosa. Por un lado, ya no tenían que preocuparse por un lugar donde alojarse. Por otro, la perspectiva de pasar varias semanas bajo el mismo techo que Marlowe la inquietaba vagamente. ¿Lo ves? Te dije que no diría que no. Everett parecía visiblemente complacido. Marlowe no es tan malo como crees. Solo tienes que saber cómo manejarla. Audrey sonrió y asintió, sin querer empezar una discusión. Tal vez tenía demasiados prejuicios contra su cuñada. Al fin y al cabo, Marlowe había sido el único pariente cercano de Everett desde que sus padres habían muerto en un accidente de coche hacía 7 años. Y tal vez detrás de aquella dureza artificiosa se escondía simplemente una mujer que se había visto obligada a responsabilizarse de su hermano pequeño demasiado pronto. Rápidamente reunieron lo necesario. Audrey empaquetó cuidadosamente sus herramientas profesionales: sierras, maquinillas, botes de gel para extensiones, cajas de purpurina y brillantes. No podía trabajar sin ello, y desde luego no podían permitirse un descanso de 3 semanas ahora mismo. Everett estaba doblando ropa y cosas esenciales. Por cierto, casi se me olvida decírtelo. Everett miró hacia el dormitorio donde Audrey estaba terminando de hacer la maleta. Tu padre llamó mientras estabas en el trabajo. Quería asegurarse de que el nuevo teléfono funcionaba correctamente. Ah, claro. Audrey sacó del bolso el nuevo teléfono inteligente que su padre le había regalado por su 32 cumpleaños hacía una semana. Debería volver a llamarle y darle las gracias. Papá siempre sabe lo que necesito. El viejo teléfono estaba totalmente abandonado. Arthur siempre ha sido generoso, asintió Everett. Un auténtico experto en tecnología, siempre comprando los últimos modelos. Audrey sonrió al pensar en su padre, un hombre bajo y esbelto con gafas de montura fina que parecía el típico profesor, aunque se había pasado la vida como administrador de sistemas de una gran compañía de seguros. Arthur Harding era preciso, metódico y fiable. Le encantaban los aparatos nuevos y cada año regalaba a su mujer y a su hija algo tecnológico. Esta vez se trataba de un nuevo smartphone, fino, ligero, con una gran cámara y, en palabras de su padre, un procesador revolucionario. Le llamaré más tarde, decidió Audrey, mirando por el dormitorio en busca de objetos olvidados. Ahora tenía que terminar de hacer la maleta. 1 hora más tarde, con lo básico empaquetado y el resto dejado al cuidado de su vecina, la señora Parker, que prometió pasarse por casa de vez en cuando, Audrey y Everett cargaron las maletas en el coche. Antes de partir, Audrey echó un vistazo más a la acogedora casita, con la esperanza de que dentro de 3 semanas estaría de vuelta aquí y todo estaría igual que antes, solo que mejor, con tuberías nuevas. Todo irá bien. Everett le rodeó los hombros con el brazo, y Audrey se dio cuenta de repente de lo tensa que había estado las últimas horas. Marlowe vive cerca, y podremos pasarnos todos los días para comprobar las reparaciones. Audrey asintió, sintiendo que su humor mejoraba. Después de todo, solo son unas semanas. ¿Qué cosas malas podrían ocurrir en ese tiempo? El piso de Marlowe era exactamente como Audrey se lo había imaginado, impecablemente limpio, elegante y completamente impersonal. Paredes color crema, muebles minimalistas de madera clara, motivos geométricos en los cojines y la alfombra. Parecía salido de las páginas de un catálogo de Ideal Home. No había fotografías personales, ni chucherías al azar o recuerdos bonitos, nada que revelara la personalidad de la anfitriona. Poneos cómodos. Marlowe señaló el sofá mientras Everett traía las maletas. He preparado sábanas limpias y hay almohadas y mantas de sobra.
El cuarto de baño está al final del pasillo, a la izquierda. No olviden limpiar el agua que gotee detrás de ustedes y colgar las toallas en el tendedero. Audrey notó que su cuñada echaba un vistazo a su equipaje, como si calculara cuánto espacio ocuparía en su espacio ideal. Gracias, Marlowe, dijo Audrey con sinceridad. Realmente nos ayuda mucho. Intentaremos que no sea un inconveniente. Marlowe sonrió, una sonrisa fugaz que no afectó a sus ojos. No os preocupéis. Las normas de la casa son sencillas. No hacer ruido después de las 10 de la noche. No dejar los platos sucios en el fregadero. No ocupar el cuarto de baño más de 15 minutos por la mañana. Me levanto a las 6 de la mañana, así que suelo desayunar a las 7:30. Puedes usar la cocina cuando quieras, pero déjalo todo en perfectas condiciones, terminó Everett por ella, sonriendo. Recuerdo tus costumbres, hermanita. Es bueno que lo hagas, asintió Marlowe. Mañana tengo un gran día de trabajo, así que me voy a acostar temprano. No seas tímida si necesitas algo. Con esas palabras, se retiró a su dormitorio, dejando que Audrey y Everett se instalaran en su nuevo lugar. No está tan mal, ¿verdad?, susurró Everett, desplegando el sofá. Marlowe siempre ha sido un poco organizada, pero es buena. Audrey asintió, reprimiendo el impulso de comentar que un poco organizada no era la definición que primero le vino a la mente al conocer a su hermana. En lugar de eso, cogió el pijama y el cepillo de dientes y se dirigió al cuarto de baño, preparándose mentalmente para pasar 3 semanas en aquel espacio estéril donde cada mota de polvo parecía un insulto personal a la anfitriona. La primera mañana transcurrió sorprendentemente bien. Audrey se despertó antes de lo habitual, a las 5:30, y consiguió ducharse antes de que Marlowe saliera del dormitorio. Everett roncaba tranquilamente en su lado del sofá, y Audrey decidió no despertarlo hasta que hubiera preparado el desayuno. Se arrastró sigilosamente hasta la cocina y se detuvo, insegura de si estaba bien tocar los utensilios de cocina inmaculadamente dispuestos. Al final, decidió preparar tostadas y café, un desayuno sencillo, con un mínimo de platos sucios. Marlowe apareció en la cocina a las 6:30 en punto, completamente vestida y con el pelo perfectamente peinado. «Buenos días», dijo, claramente sorprendida de que Audrey ya estuviera levantada. «Te has levantado pronto». «No quería interrumpir tu rutina matutina», contestó Audrey, tendiéndole a su cuñada una taza de café recién hecho. «Espero que no te importe que haya utilizado la cafetera». Marlowe aceptó la taza con una leve inclinación de cabeza. «Gracias, Marlowe. Para eso está la cafetera, para usarla». Lo dijo en un tono tal que Audrey no supo decir si era una invitación o una simple constatación. «He dejado un poco para Everett», dijo señalando la cafetera. «Cuando se levante». Marlowe tomó un sorbo e hizo una leve mueca. «Suelo prepararlo más fuerte», dijo, «pero con esto bastará». Audrey tomó nota mentalmente para el futuro. Café fuerte, por lo que veo. El primer día en su nuevo hogar fue relativamente tranquilo. Everett se fue a trabajar. Audrey llamó a la peluquería y explicó la situación. Su jefa, Gina, se mostró comprensiva y se ofreció a utilizar temporalmente la dirección de Marlowe para las clientas que prefirieran hacerse las uñas en casa. Audrey no se atrevía a decírselo a Marlowe, pero no le quedaba más remedio. Varios clientes ya tenían cita esta semana, y cancelar citas significaba perder ingresos, que ahora eran especialmente necesarios dado el coste de las reformas. Para su sorpresa, Marlowe reaccionó con calma. «Por supuesto que tienes que trabajar», dijo cuando Audrey sacó el tema, vacilante por la noche. «Solo avísame con antelación para que pueda planificar mis tareas, y procura no tener aquí un salón de belleza. 1 o 2 clientes al día es aceptable». «Gracias, te lo agradezco mucho», exhaló Audrey aliviada. «Por cierto», Marlowe se miró las manos, «tu propia manicura podría estar un poco más cuidada. Reputación profesional y todo eso». Audrey se miró las uñas.
sencillas, de esmalte transparente y cortas para facilitar su uso. Nada del otro mundo, pero pulcras y bien cuidadas. Se tragó la respuesta mordaz, recordándose a sí misma que solo eran huéspedes. Suelo hacer algo más llamativo los fines de semana, dijo en su lugar. ¿Quieres que te arregle las uñas? Como muestra de mi agradecimiento por el refugio. Una chispa de interés brilló en los ojos de Marlowe. ¿Por qué no? Tienes todo el material contigo. Todo lo que necesito, asintió Audrey. Puedo hacerlo ahora si tienes tiempo. Todas las noches, después de cenar, Audrey le hacía la manicura o la pedicura a Marlowe. Su cuñada era una clienta exigente. Cambiaba de opinión sobre el diseño elegido justo en el proceso, exigía una simetría perfecta y se quejaba de las más mínimas imperfecciones. Pero Audrey soportaba estoicamente sus caprichos, sabiendo que era un pequeño precio a pagar por un techo bajo el que cobijarse. Al tercer día de su estancia, Marlowe les entregó una lista impresa con las normas de uso del piso. Para que quede claro, explicó cuando Everett enarcó las cejas, sorprendido, para evitar malentendidos. La lista incluía desde las horas en que se podía utilizar la lavadora, de 10 de la mañana a 6 de la tarde exclusivamente, hasta instrucciones detalladas sobre cómo cargar el lavavajillas y qué productos utilizar para limpiar el cuarto de baño. Audrey intercambió miradas con su marido, pero permaneció en silencio. Al fin y al cabo, era el piso de Marlowe y ella tenía derecho a poner sus propias normas. Una cosa más, añadió Marlowe mientras se dirigía a su dormitorio. Preferiría que no invitaras a nadie, al menos no sin consultármelo antes. Por supuesto, aceptó Everett apresuradamente. Es perfectamente razonable. Cuando Marlowe cerró la puerta tras de sí, se volvió hacia Audrey y le susurró. Siempre ha sido así. Desde pequeña ha sido una maniática del control. Pero créeme, detrás de esa frialdad exterior hay un corazón de oro. Audrey asintió. No quería empezar una discusión. En lugar de eso, estudió la lista de normas, observando mentalmente que muchas de ellas parecían redundantes y descabelladas. Pero si ese era el precio de la paz bajo el techo de Marlowe, estaba dispuesta a pagarlo. Al final de la semana, su convivencia había adquirido cierto ritmo. Everett iba a trabajar temprano por la mañana. Audrey atendía a un par de clientes al día, intentando concertar citas cuando Marlowe estaba en la oficina. Las veladas transcurrían con fría urbanidad. Cenaban los tres. Audrey solía cocinar, aunque Marlowe nunca perdía la oportunidad de comentar sus dotes culinarias. Veían la tele o cada uno hacía lo suyo. Pero a medida que pasaban los días, Audrey notaba que la tensión iba en aumento. Marlowe se volvía cada vez más quisquillosa, haciendo comentarios sarcásticos sobre cualquier cosa, desde lo alto que Everett se cepillaba los dientes hasta la costumbre de Audrey de dejar sus herramientas profesionales sobre la mesita. ¿No puedes guardar todo eso en tu bolso después del trabajo?, preguntó Marlowe el viernes por la noche, señalando un juego de limas y botes de geles. Esto no es un salón de belleza. Lo siento. Audrey empezó a recoger sus cosas. Estuve trabajando con mi último cliente hasta justo antes de que llegaras y no me dio tiempo a guardarlo todo. Además, Marlowe cruzó los brazos sobre el pecho. He visto manchas de esmalte de uñas en los azulejos del baño. Son difíciles de quitar, ¿sabes? Audrey respiró hondo, tratando de calmarse. Me aseguraré de comprobarlo y limpiarlo, dijo con voz firme. Si quieres, puedo usar un quitaesmalte especial. Eso estaría bien. Marlowe fue a la cocina y empezó a revolver ruidosamente los platos, mostrando claramente su disgusto. Everett, que había estado sentado en el sofá mirando el móvil todo el rato, por fin levantó la vista. Marlowe, te agradecemos mucho tu ayuda, dijo en tono conciliador. Y Audrey está intentando seguir todas tus normas. Lo sé, le cortó Marlowe. Y no me estoy quejando. Solo te recuerdo que hay ciertas expectativas sobre la convivencia.
Audrey sintió que su paciencia se agotaba. Abrió la boca para contestar, pero sonó el teléfono de Everett. Él contestó rápidamente, y Audrey se dio cuenta, por el cambio en su cara, de que las noticias no eran buenas. Sí, comprendo. Sí, claro. Podremos venir mañana y echar un vistazo. Gracias por avisarme. Terminó la conversación y se volvió hacia las mujeres, que ahora lo miraban expectantes. Era Darren, nuestro fontanero, dijo hoscamente. Han tenido otro problema. Han descubierto que también hay que cambiar las tuberías de debajo de la casa, no solo las interiores. Eso significa que las reparaciones durarán una semana más, quizá más. A Audrey se le encogió el corazón. Otra semana en este piso, bajo la atenta mirada de Marlowe, no era una perspectiva agradable. Oh, fue todo lo que pudo decir. Marlowe sonrió de forma extraña y sacudió la cabeza. Bueno, supongo que viviremos juntas un poco más de lo previsto, dijo en un tono que a Audrey le costó distinguir si estaba molesta o contenta. Podríamos buscar en otro sitio, sugirió Audrey, aunque se dio cuenta de que su situación económica era aún más tensa con los gastos adicionales de la reforma. No seas tonta, dijo Marlowe. Os vais a quedar aquí. Somos familia, ¿no? Había algo en su tono que hizo que Audrey se estremeciera por dentro. Atrajo la mirada de Everett en busca de apoyo, pero él ya estaba de nuevo al teléfono, obviamente comprobando su cuenta bancaria y calculando cuánto costaría una semana más de reparaciones. Hablando de familia, continuó Marlowe, cambiando bruscamente de tema. Estaba pensando en invitaros a cenar a los dos este fin de semana. Al nuevo restaurante de North Central Avenue. Dicen que se come muy bien. La sugerencia cogió a Audrey por sorpresa. Marlowe no había mostrado ningún deseo de pasar tiempo con ellos fuera del piso en toda la semana. Suena maravilloso, dijo con cautela, pero con lo que cuestan las reformas... Yo invito, interrumpió Marlowe. Considéralo mi pequeña contribución a tu alivio. Gracias, hermanita, sonrió Everett. Eres muy amable. Marlowe le devolvió la sonrisa, y esta vez su sonrisa le pareció a Audrey un tanto depredadora. No hay de qué. Después de todo, ¿qué puede haber más importante que la familia? Con estas palabras se retiró a su habitación, dejando a Audrey con la incómoda sensación de que bajo la cortesía externa de su cuñada había algo preocupante. Pero tal vez fuera simplemente el cansancio de una semana ajetreada y la decepción por la noticia del retraso en las reparaciones. 20 minutos más tarde, cuando Everett y ella ya estaban tumbados en el sofá, preparándose para acostarse, Audrey susurró: ¿Por qué crees que Marlowe ha decidido de repente invitarnos a cenar? Everett se encogió de hombros sin compartir su preocupación. Quizás solo quiere ser amable o se siente culpable por haber sido un poco exigente esta semana. Puede, asintió Audrey, insegura, aunque su instinto le decía que era algo más que eso. Había algo calculador en el comportamiento de Marlowe que la mantenía alerta. Un poco más tarde, cuando la respiración acompasada de su marido le indicó que estaba dormido, Audrey se quedó con los ojos abiertos, mirando al techo. La perspectiva de pasar al menos otros 15 días en el piso de Marlowe le parecía insoportable. Las interminables normas, el constante escrutinio, las quejas implícitas y explícitas, era más agotador que un turno de 12 horas en el salón de belleza. Pero no había elección. Su casa estaba en proceso de renovación. Las finanzas menguaban y las opciones de alojamiento alternativas eran demasiado caras o no estaban disponibles. Tenían que armarse de paciencia y esperar que las reformas terminaran lo antes posible. Finalmente, Audrey se sumió en un sueño intranquilo, soñando con interminables pasillos con puertas cerradas y la voz de Marlowe repitiendo una lista de normas que se hacía más larga y absurda a cada minuto que pasaba. Habían pasado casi 2 semanas desde que Audrey y Everett se habían mudado con Marlowe. La vida se había asentado en una especie de rutina,
aunque la tensión nunca desaparecía. Las normas de Marlowe se habían vuelto más estrictas, sus comentarios más sarcásticos y el espacio que asignaba a los invitados cada vez más reducido. Audrey se sentía en ascuas tratando de seguir el ritmo de las interminables normas, mientras Everett parecía resignado a la situación y cada vez pasaba más tiempo trabajando hasta altas horas de la noche. El viernes, Audrey terminó de trabajar temprano. Su última clienta, una anciana señora Benson, había cancelado una cita a causa de una migraña, y Audrey decidió aprovechar el tiempo libre para preparar una cena especial, una especie de gesto de agradecimiento a Marlowe por su hospitalidad, por muy tensa que le hubiera parecido los últimos días. Se detuvo en el supermercado de camino a casa y compró víveres para hacer lasaña, un plato que Everett había mencionado una vez, hacía mucho tiempo, al hablar de las preferencias culinarias favoritas de su hermana. Tal vez tranquilizara a Marlowe, cada día más irritable. Al entrar en el piso, Audrey se sorprendió de encontrar a Marlowe en casa, ya que a esas horas solía estar en el trabajo. «Has llegado pronto», comentó Audrey, dejando las bolsas de la compra sobre la mesa de la cocina. Marlowe, que estaba sentada a la mesa del comedor con su portátil y una pila de papeles, levantó la vista. «Sí, pensé en terminar algo de trabajo en casa». Miró las bolsas con gesto crítico. «¿Qué es esto?» «Comestibles para la cena». Audrey empezó a colocar sus compras. «Quería hacer lasaña. Everett dijo que te gustaba». Algo brilló en los ojos de Marlowe, sorpresa o enfado. «Eres muy amable», dijo con un tono que no correspondía a sus palabras, «pero ya he encargado comida tailandesa para esta noche. Me la traerán dentro de media hora». Audrey sintió que su entusiasmo se desvanecía. «Bueno, entonces, ¿puedo cocinarla mañana?» Marlowe emitió un sonido inseguro y volvió a sus papeles. Audrey empezó a meter la compra en la nevera, procurando no ocupar demasiado espacio en las estanterías ya pulcramente repletas de cosas de Marlowe. «Por cierto», dijo Marlowe sin levantar la vista de la pantalla, «esta noche tengo una pequeña reunión de negocios. Jeff se pasará sobre las 7 y trabajaremos en una presentación para un cliente». «No hay problema», asintió Audrey, tratando de ocultar su sorpresa. Marlowe no había invitado ni una sola vez a nadie a casa en toda su estancia, insistiendo en que tampoco trajeran invitados. «Everett y yo podríamos ir al cine o...» «No será necesario», interrumpió Marlowe. «Ten en cuenta que necesitaremos la mesa del comedor para trabajar». Audrey volvió a sentir una punzada de irritación. Las normas parecían cambiar en función de quién se sintiera cómodo con ellas. Everett regresó hacia las 6, con aspecto cansado pero satisfecho. Besó a Audrey en la mejilla y saludó a su hermana con una inclinación de cabeza. «Ha sido un día duro», dijo, dejándose caer en el sofá. «Pero he terminado el proyecto Jenkins un día antes de lo previsto. Estaban tan contentos que dejaron una buena propina». Audrey sonrió, contenta por su marido. Everett se enorgullecía de su trabajo como jefe de servicio, y un proyecto terminado significaba dinero extra, que ahora era especialmente bienvenido. «He pedido comida tailandesa», anunció Marlowe cerrando el portátil. «Debería llegar en cualquier momento». «Estupendo», se estiró Everett. «Yo la pagaré». «No te preocupes», dijo Marlowe haciendo un gesto con la mano. «Yo invito». 15 minutos después llegó la comida: fideos con gambas picantes, pollo al curry y arroz frito. Se sentaron a la mesa de la cocina y durante un rato reinó un ambiente casi amistoso. Marlowe hablaba de la próxima presentación. Everett contaba anécdotas del taller y Audrey escuchaba, haciendo de vez en cuando algún comentario sobre sus clientes. Cuando terminó la cena, Everett empezó a recoger los recipientes y Audrey a fregar los platos. Marlowe desapareció brevemente en su habitación y cuando regresó llevaba en la mano un sobre blanco. «Ahora que estamos todos juntos»,
comenzó con una extraña sonrisa. Quería hablarte de algo. Audrey y Everett intercambiaron rápidas miradas. Algo en el tono de Marlowe hizo que Audrey se tensara interiormente. Por supuesto, dijo Everett, secándose las manos con una toalla. ¿Qué pasa? Marlowe dejó el sobre la mesa y lo alisó suavemente con los dedos. Llevas viviendo aquí casi 2 semanas, comenzó, y me temo que está empezando a pasar factura a mis finanzas. Audrey sintió que se le enfriaban las manos. ¿De verdad quería Marlowe que se fueran? Pero, ¿a dónde irían? Las reformas de la casa seguían en marcha y, según las últimas informaciones de Darren, tardarían al menos 1 semana más. ¿A qué te refieres?, preguntó Everett, sentándose a la mesa frente a su hermana. Marlowe le acercó el sobre. He calculado los gastos asociados a tu estancia: electricidad, agua, internet, desgaste de los muebles, uso de mis utensilios de cocina. Todo cuesta dinero. Everett abrió el sobre y sacó una hoja pulcramente impresa. Sus cejas se fruncieron al ver las cifras. ¿Esto es factura?, preguntó incrédulo. Es más bien un reembolso de gastos. Marlowe se encogió de hombros con fingida indiferencia. He pensado que sería justo que contribuyeras. Audrey se acercó a la mesa y miró por encima del hombro de su marido. El corazón le dio un vuelco cuando vio la cantidad al final del documento. Era casi como el alquiler de un mes de un piso pequeño o de una habitación en un hotel decente durante 15 días. Marlowe intentó hablar Audrey con calma, aunque su interior le hervía. Cuando nos ofreciste que nos quedáramos contigo, no había ningún pago de por medio. Dijiste, y cito textualmente, «Claro, quedaos en mi casa todo el tiempo que necesitéis, gratis. Somos familia». Marlowe apretó los labios. Eso fue antes de que me diera cuenta de cuántos costes adicionales entraban en juego. Utilizas el agua, la electricidad, mis electrodomésticos. Nosotros compramos la comida, replicó Audrey. Cocino para los 3 casi todos los días. Te hago la manicura gratis 2 veces por semana. ¿Ahora eso es un gasto de manutención? Marlowe se hizo el sorprendido. Creía que solo era un gesto de gratitud. Audrey sintió que la ira le subía a la garganta. Abrió la boca para replicar, pero Everett le puso una mano en el hombro, instándola a calmarse. Marlowe, dijo en tono apacible, comprendemos que nuestra presencia pueda causar molestias y gastos adicionales, pero esta cantidad de dinero parece un poco excesiva. Marlowe negó con la cabeza. Lo he calculado todo con mucho cuidado. Mira, señaló las líneas del documento. Agua. Vosotros 2 consumís el triple que yo sola. Electricidad. Todos esos cargadores de teléfono, secadores de pelo, herramientas de manicura que Audrey usa cada día. Internet. Los 2 estáis constantemente viendo y descargando algo. Apenas usamos tu internet. Audrey no podía soportarlo más. A lo mejor miro el correo electrónico un par de veces al día, pero eso es todo. Además, continuó Marlowe, ignorando su objeción, está el desgaste de los muebles, la ropa de cama, las toallas. Todo eso también cuesta dinero. Audrey no daba crédito a lo que oía. ¿Desgaste de las toallas? Sonaba tan absurdo que no le salían las palabras. Hemos sido muy cuidadosos con todas tus cosas, dijo finalmente. Y si pensaban cobrarnos desde el principio, ¿por qué no lo dijeron desde el principio? Marlowe cruzó los brazos sobre el pecho. No lo había hecho, pero las circunstancias han cambiado. Las reparaciones se están alargando. Os vais a quedar más tiempo del previsto en un principio. 1 semana más, exclamó Audrey. Y no es culpa nuestra. Se volvió hacia Everett, esperando que la animara, pero se sorprendió al ver que su marido estudiaba la factura con expresión pensativa. «¿Quizá haya algún tipo de compromiso?», preguntó él, levantando los ojos hacia su hermana. «Realmente es mucho dinero para nosotros, sobre todo ahora que todos nuestros ahorros se están empleando en renovar la casa». Audrey no daba crédito a lo que oía.
En lugar de resentirse por lo absurdo de la situación, Everett parecía dispuesto a negociar. Everett le puso la mano en el antebrazo. No tenemos por qué pagar ese dinero. La propia Marlowe se ofreció a que nos quedáramos gratis. Fue idea suya. Everett le lanzó una mirada extraña, mezcla de fastidio y vergüenza. Solo hay queso gratis en una ratonera, Audrey, dijo en el tono que solía emplear con los clientes especialmente intratables del taller. Por supuesto que tenemos que reembolsar los gastos de Marlowe. Es lo justo. ¿Justo? Audrey sintió que su voz se alzaba contra su voluntad. ¿Es justo cambiar las normas sobre la marcha? ¿Es justo facturar retroactivamente? Si hubiéramos sabido que el alojamiento costaría tanto dinero, habríamos considerado otras opciones. ¿Qué otras opciones?, resopló Everett. ¿Un hotel? ¿Alquilar un piso durante un mes? Eso habría costado aún más. No se trata del dinero, intentó mantener la calma Audrey. Se trata de principios. Marlowe prometió una cosa y ahora exige otra. Y esta cantidad de dinero. Volvió a mirar la factura. No es realista. Podrías conseguir una suite en un buen hotel por esa cantidad de dinero. Marlowe apretó los labios y entrecerró los ojos. Si no te gustan mis condiciones, Audrey, nadie te va a retener aquí. Puedes buscarte otro alojamiento. Everett levantó la mano bruscamente, llamando a ambas mujeres al silencio. Vale, vamos a calmarnos todos, dijo en tono conciliador. Marlowe, comprendo tu deseo de ser compensada. Audrey, comprendo tu indignación. Busquemos un término medio. Se volvió hacia su hermana. Marlowe, ¿podrías rebajar un poco la cantidad? Teniendo en cuenta que somos parientes y que el acuerdo original era de alojamiento gratuito. Marlowe se lo pensó un momento, golpeando la mesa con los dedos. Podría rebajar un 20%, dijo finalmente, como muestra de nuestro parentesco. Audrey no podía creer lo que estaba ocurriendo. Se sentía como en una realidad alternativa en la que las relaciones humanas normales habían sido sustituidas por el frío cálculo. No entiendo por qué la apoyas en esto, dijo, volviéndose hacia su marido. Es tu hermana, que prometió ayudarnos y ahora nos factura como si estuviéramos alojados en un hotel. Porque tengo entendido que nada es gratis, replicó Everett con un deje de irritación. Y sí, Marlowe es mi hermana. Razón de más para no querer que ella corra con los gastos por nosotros. Pero se ha ofrecido. Audrey sintió que empezaba a repetirse, pero no pudo evitarlo. Dijo, es gratis, somos familia. No esperaba que os quedarais tanto tiempo, añadió Marlowe, y que el gasto sería tan grande. Audrey respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Algo no encajaba. ¿Por qué Marlowe había decidido de repente pasarles la factura? ¿Y por qué Everett le seguía la corriente con tanta facilidad? ¿Cuál es la verdadera razón, Marlowe?, preguntó directamente. ¿Es realmente por el dinero, o simplemente estás harto de nuestra presencia y quieres que nos vayamos? Marlowe guardó silencio unos segundos, luego suspiró y miró hacia otro lado. He perdido el trabajo, dijo en voz baja. De ayer, reducción de plantilla. Ahora cada dólar cuenta. La noticia pilló a Audrey por sorpresa. Así que por eso Marlowe estaba en casa a mediodía. ¿Por qué no nos lo dijo?, preguntó Everett, claramente tan sorprendido como Audrey. ¿Podríamos saber qué? Marlowe sonrió con amargura. ¿Compadeceros de mí? ¿Ofrecerme ayuda económica cuando apenas puedes permitirte arreglar tu casa? Everett alargó la mano y cubrió la palma de su hermana con la suya. Podríamos apoyarte, no necesariamente con dinero. Marlowe se ablandó un momento y luego volvió a ponerse su máscara de frialdad. Precisamente por eso no te lo dije. No quería parecer patética. Además, se enderezó. Se trata de una situación temporal. Ya tengo algunas ofertas de entrevistas. Audrey sintió que su enfado daba paso a la compasión.
Perder un trabajo es un duro golpe para cualquiera, y Marlowe siempre había estado orgullosa de su carrera. «Siento lo que ha pasado», dijo sinceramente, «y comprendo tu preocupación por las finanzas, pero esta factura sigue pareciéndome desorbitada». Marlowe la miró en silencio durante unos segundos y luego suspiró. «Puede que haya calculado un poco de más», admitió a regañadientes. «Estaba disgustada y, quizá no del todo objetiva. Quizá podríamos discutir una cantidad más razonable», sugirió Everett, «y elaborar un plan para el resto de nuestra estancia». Marlowe golpeó la mesa con los dedos, pensativa. «Puedo revisar los cálculos», dijo finalmente. «Teniendo en cuenta el parentesco». Audrey seguía sintiéndose engañada y decepcionada. Aunque Marlowe se encontrara en una situación económica difícil, eso no justificaba que intentara sacar dinero a los parientes que había invitado a vivir con ella gratis. Pero seguir discutiendo parecía inútil. «De acuerdo», intentó mantener la voz neutra. «Revisa los cálculos y volveremos a discutirlo». Marlowe asintió y recogió los papeles de la mesa. «Mañana tendré lista una nueva versión», dijo levantándose. «Ahora, si no te importa, tengo que prepararme para reunirme con Jeff. Llegará dentro de 20 minutos». Y se retiró a su habitación, dejando solos a Audrey y Everett. «No puedo creer que la hayas apoyado en esto», dijo Audrey en cuanto se cerró la puerta. «Después de todo lo que ha dicho y de esa ridícula factura». Everett suspiró y se frotó la cara con las manos. «Ha perdido su trabajo, Audrey. Está asustada y no sabe cuánto tiempo estará sin ingresos. Comprendo su ansiedad. Yo también lo entiendo». Audrey intentó hablar bajo para que Marlowe no las oyera a través de la puerta. «Pero eso no justifica que rompa una promesa e intente hacernos pagar con carácter retroactivo. Si hubiera dicho sinceramente que necesitaba ayuda económica, no me habría importado contribuir con mi parte, pero esta maniobra con la factura del deterioro moral de las toallas no es justo». Everett le cogió la mano. «Sé que no tiene buena pinta, pero Marlowe es mi hermana y siempre se ha enorgullecido de su independencia. Debió de ser muy duro para ella admitir que necesitaba ayuda». Audrey negó con la cabeza, aún no muy convencida. Algo en el comportamiento de Marlowe le parecía poco sincero, como si perder su trabajo no fuera más que una excusa conveniente para pasarle factura. Pero no quería pelearse con su marido, sobre todo ahora, cuando necesitaban permanecer unidos frente a todos aquellos problemas. «De acuerdo», dijo finalmente. «A ver qué propone mañana. Pero sigo pensando que no es justo cambiar las reglas sobre la marcha». Everett la abrazó y le besó la coronilla. «Gracias por comprenderlo. Solo un poco más y volveremos a nuestra casa. Ten paciencia, ¿vale?» Audrey asintió, pero seguía llena de resentimiento. No podía evitar pensar que Marlowe estaba manipulando la situación y que Everett cedía a esa manipulación con demasiada facilidad debido a un falso sentido de lealtad familiar. Pero tal vez estaba siendo injusta. Perder un trabajo es un asunto serio, y si Marlowe realmente necesitaba apoyo económico, deberían haberle ayudado. Al fin y al cabo, la familia era la familia, aunque algunos de sus miembros tuvieran una idea muy peculiar de lo que eso significaba. La tarde del sábado era inusualmente fresca para Phoenix en esta época del año. Audrey ajustaba nerviosamente los pliegues del mantel mientras colocaba los platos para la cena. Sus padres llegarían en cualquier momento y ella quería que todo estuviera perfecto. Después de la desagradable conversación de la noche anterior sobre la factura del alojamiento, Marlowe había revisado la cantidad, reduciéndola a la mitad, pero para Audrey ya no se trataba del dinero, sino del principio. Se sentía engañada, y ni siquiera la explicación de que había perdido el trabajo aliviaba mucho la situación. «Audrey, deja de juguetear con el mantel, está muy bien como está». Salió Everett del cuarto de baño, abotonándose la camisa.
Tus padres no van a inspeccionar cada rincón con una lupa especial. Lo sé, suspiró Audrey, dando un paso atrás para evaluar el aspecto general de la mesa. Solo quiero que todo salga bien. Everett se acercó y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en la parte superior de su cabeza. Todo va a salir bien. No es la primera vez que tus padres se encuentran con Marlowe, y a pesar de nuestros pequeños desacuerdos, todos somos adultos. Lo superaremos. Audrey no estaba tan segura de eso. La tensión entre ella y Marlowe estaba en su punto álgido, e incluso Everett, normalmente el pacificador, parecía más inclinado a ponerse del lado de su hermana que del de su esposa. Pero tal vez la presencia de los padres ayudaría a que todos se comportaran de forma civilizada. Marlowe salió de su habitación vestida con un severo vestido azul marino que acentuaba perfectamente su figura. Llevaba el pelo perfectamente peinado y el maquillaje inmaculado. Parecía que iba a una reunión de negocios, no a una cena familiar. «¿Qué tal estoy?», preguntó, girándose para mostrar su atuendo. «Increíble», dijo Audrey con sinceridad, dejando a un lado su resentimiento. «¿Es un vestido nuevo?» «Sí, lo compré en rebajas la semana pasada». Marlowe se acercó al espejo para comprobar su maquillaje. «Aún puedo permitirme los pequeños placeres». La frase sonó como un reproche velado, y Audrey vio que Everett hacía una leve mueca de disgusto. Obviamente, él también lo sintió. «Espero que a tus padres les guste la cena», dijo Marlowe, cambiando de tema. «Hace tiempo que no cocino para invitados». «Seguro que les gustará», replicó Audrey con diplomacia. De hecho, Everett y ella se habían ofrecido a llevarlos a todos a un restaurante o pedir comida a domicilio, pero Marlowe había insistido en preparar ella misma la cena. «Al fin y al cabo, este es mi piso, y yo seré la anfitriona como es debido», dijo en un tono que hacía difícil discutir. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Audrey abrió la puerta y se encontró a sus padres en el umbral. Arthur, un hombre bajo y esbelto con unos ojos grises y penetrantes detrás de unas gafas de montura fina, y Fiona, una mujer elegante con el pelo oscuro que ya asomaba las canas. «¡Mamá, papá!». Audrey los abrazó a los dos. «Me alegro mucho de veros». «Nosotros también te hemos echado de menos, cariño». Fiona besó a su hija en ambas mejillas. «¿Cómo te estás adaptando?» «No muy mal», intentó Audrey sonar alegre. «Pasa, Marlowe ha preparado la cena». Arthur entregó a su hija un ramo de flores y una botella de vino. «Para la señora de la casa», dijo con una suave sonrisa. «La hospitalidad debe apreciarse». Audrey condujo a sus padres al salón, donde Everett ya los recibía con los brazos abiertos. «Arthur, Fiona, cuánto me alegro de veros». Marlowe salió de la cocina secándose las manos en una toalla. «Buenas noches, señor y señora Harding», sonrió y les tendió la mano para un apretón formal. «Me alegro de que hayan venido. No podíamos perder la oportunidad de ver a nuestra hija y a nuestro yerno», dijo Arthur, devolviéndole el apretón de manos. «Y a ti, por supuesto, Marlowe. Fue muy amable por tu parte acoger a estos dos mientras se hacían las reparaciones». «Era lo menos que podía hacer», respondió Marlowe con una leve sonrisa. «La familia debe apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad». Audrey apenas se contuvo de poner los ojos en blanco. Después de la charla de anoche sobre compensar gastos, las palabras sonaban especialmente hipócritas. «Sí, así es», dijo Everett, pasándole el brazo por los hombros. «Marlowe es un ángel de la guarda para nosotros». «La cena está casi lista», dijo Marlowe, cambiando hábilmente de tema. «Everett, ¿quieres abrir el vino? Y tú, Audrey, ¿por qué no me ayudas en la cocina?». Audrey siguió a su cuñada a la cocina, donde una salsa aromática burbujeaba en los fogones y la carne se cocinaba en el horno. «Procura no estropear la velada con tu mirada agria», dijo Marlowe en voz baja, removiendo la salsa. «No quiero que tus padres piensen que hay un problema entre nosotros».
¿Verdad que sí?, replicó Audrey con la misma tranquilidad. Nos estás cobrando por el alojamiento, aunque prometiste que sería gratis. Marlowe apretó los labios. Ya lo hablamos ayer. Las circunstancias han cambiado. He perdido mi trabajo. Y te comprendo, de verdad. Pero eso no te da derecho a cambiar las reglas sobre la marcha. Marlowe estaba a punto de decir algo, pero fue entonces cuando Fiona entró en la cocina. ¿Qué puedo hacer por vosotras, chicas?, preguntó con una sonrisa, obviamente sin darse cuenta de la tensión que había entre ellas. Está bajo control, Fiona. Marlowe cambió al instante su expresión a una amistosa. Estamos terminando. Audrey, ¿podrías sacar la ensalada de la nevera? La cena comenzó en un ambiente relativamente amistoso. Marlowe se había esmerado. Carne asada con romero y ajo, patatas asadas, ensalada fresca y pan casero. Todo estaba delicioso y muy bien presentado. La conversación fluía fácilmente de un tema a otro. Las reformas en casa de Audrey y Everett, el nuevo proyecto de Arthur en el trabajo, la próxima visita de la hermana Fiona desde Portland. Por cierto, ¿cómo va tu búsqueda de trabajo, Marlowe?, preguntó Arthur, poniendo una segunda ración de patatas en su plato. Everett mencionó que tu empresa estaba reduciendo personal. Audrey se puso tensa. Era evidente que Everett había tenido tiempo de hablar con su padre antes de la cena. Marlowe frunció ligeramente el ceño, pero rápidamente volvió a poner una expresión neutra en su rostro. Sí, por desgracia, han reducido nuestro departamento, pero ya he concertado algunas entrevistas para la semana que viene. No estoy especialmente preocupada. El mercado laboral es bastante competitivo hoy en día, dijo Arthur, pero con tu experiencia estoy seguro de que no tardarás en encontrar algo que merezca la pena. Claro que sí. Marlowe bebió un sorbo de vino. Aunque las dificultades financieras temporales son ciertamente desagradables, sobre todo con los gastos extra. Lanzó una rápida mirada a Audrey y sintió que se le apretaba el interior. ¿De verdad iba a sacar Marlowe el tema de la compensación delante de sus padres? ¿Qué gastos extra?, preguntó Fiona inocentemente mientras aliñaba su ensalada. Bueno, ya sabes, dudó Marlowe, cuando en una casa viven 3 personas en lugar de una, los gastos aumentan inevitablemente. Agua, electricidad, comestibles. Pero Audrey y Everett, que yo sepa, compran sus propios alimentos, dijo Arthur, mirando a Marlowe por encima de las gafas. E incluso cocinan para todos. Sí, claro, asintió Marlowe rápidamente. Es una gran ayuda. Pero hay otros gastos que no son tan visibles a primera vista. Everett, que había permanecido en silencio hasta entonces, se incorporó de pronto a la conversación. En realidad, estábamos discutiendo con Marlowe la posibilidad de reembolsarle algunos de nuestros gastos de manutención. Audrey casi se atraganta con el vino. No esperaba que su marido sacara el tema durante la cena, y de aquella manera, como si hubiera sido una decisión conjunta. ¿Compensación? Fiona enarcó las cejas, sorprendida. Pero yo creía que Marlowe te había invitado gratis, como un favor familiar. Así fue, dijo Marlowe, secándose cuidadosamente los labios con una servilleta. Pero no esperaba que las reformas llevaran tanto tiempo. Y desde luego no esperaba perder mi trabajo. Audrey notó que su padre fruncía ligeramente el ceño mientras escuchaba la conversación. Arthur siempre había sido un hombre observador y Audrey estaba segura de que captaba las incoherencias en las palabras de Marlowe. Creo que es justo que cumplamos con nuestra parte, continuó Everett, sin percatarse de la reacción de su suegro. No deberíamos ser una carga para Marlowe, sobre todo ahora que tiene problemas económicos. Pero tú no pediste vivir con ella, señaló Fiona. Ella se ofreció. Y si la oferta original era de alojamiento gratuito, las circunstancias han cambiado, dijo Everett con firmeza. Y creo que tenemos la obligación de ayudar. Audrey vio que Marlowe sonreía ligeramente, evidentemente complacida por el apoyo de su hermano. No entiendo por qué insistes tanto en esto, dijo Audrey intentando mantener la calma.
Lo discutimos ayer y ya dejé claras mis objeciones. ¿Qué objeciones podría haber a la imparcialidad? Everett empezaba a enfadarse. Marlowe nos ha proporcionado un techo y ni siquiera queremos compensarla por sus gastos. No se trata de dinero, Everett. Audrey podía sentir cómo crecía su propia irritación. Se trata de no cambiar las condiciones del acuerdo con carácter retroactivo. Si Marlowe hubiera dicho desde el principio que habría unos honorarios, podríamos haber considerado otras opciones. ¿Qué otras opciones? Everett resopló. Un hotel, con nuestro presupuesto de renovación. Quizá podríamos discutirlo en un ambiente más tranquilo, sugirió Fiona, evidentemente preocupada por la creciente tensión. Ahora que estamos todos juntos, con una cena encantadora. No, discutámoslo ahora, dijo Everett bruscamente rígido. Quiero que todos entiendan mi posición. Marlowe es mi hermana, nos ayudó en nuestros momentos de necesidad, y ahora ella misma está en apuros. Y creo que Audrey está obligada a aceptar una compensación. ¿Acepta? Audrey sintió que la ira le subía a la garganta. No le debo nada a nadie, y menos cuando se trata de promesas incumplidas. ¿Qué te pasa? Everett levantó la voz. ¿Por qué te pones así por una cosa tan insignificante? Es mi hermana. Y yo soy tu mujer. Audrey también empezó a levantar la voz. Y no entiendo por qué siempre te pones de su parte. Porque en este caso, tiene razón. Everett golpeó la mesa con el puño, haciendo sonar los vasos. Y tú tienes que pagar la manutención de mi hermana. Se hizo el silencio. Marlowe parecía satisfecha, aunque intentaba ocultarlo tras una expresión de ligera preocupación. Fiona miró a su cuñado con evidente desaprobación. Y Arthur se levantó lentamente de su asiento, con el rostro tranquilo, de repente serio y decidido. «Hija», dijo en voz baja, pero cada palabra sonaba como un martillazo. «No tienes por qué hacerlo, porque tienes la cinta de la conversación, donde Marlowe te ofrece claramente alojamiento gratuito como pariente». Todos en la mesa se quedaron paralizados, atónitos ante esta afirmación. Marlowe se puso pálido, Everett abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra, y Audrey se limitó a mirar a su padre confundida. «¿Qué cinta?», exclamó por fin. Arthur se volvió hacia su hija. «Coge el teléfono, por favor». Audrey metió la mano en el bolso y sacó el smartphone que su padre le había regalado por su cumpleaños. «Ahora abre la aplicación grabación de llamadas», le indicó Arthur con calma. «Debería estar en la carpeta Utilidades». Audrey encontró dicha aplicación y la abrió. Para su sorpresa, había una larga lista de llamadas grabadas de las que ni siquiera sabía que existían. «Instalé esta aplicación en tu nuevo teléfono antes de dártelo», explicó Arthur mirando directamente a Marlowe. «Era una vieja costumbre. Siempre grabo las conversaciones importantes y me pareció buena idea instalarla también para ti. Iba a decírtelo, pero se me olvidó». «¿Estabas grabando mis conversaciones sin que yo lo supiera?» Audrey no sabía si sentirse aliviada o indignada. «Solo conversaciones telefónicas», aclaró Arthur. «Y yo no las grabé. La aplicación funciona automáticamente. La instalé y se me olvidó decírtelo. En mi trabajo a menudo es necesario documentar conversaciones importantes, y pensé que podría serte útil». «Pero eso es ilegal», exclamó Marlowe, con la cara ahora enrojecida. «En absoluto», dijo Arthur con calma. «En el estado de Arizona es legal grabar conversaciones telefónicas siempre que uno de los participantes sepa de la grabación. En este caso, yo lo sabía». «Usted no participaba en la conversación», intentó argumentar Marlowe. «Pero yo inicié la solicitud y actué de buena fe para proteger a mi hija. Además, Audrey, ¿puedes encontrar la conversación con Marlowe consultó su teléfono, del 15 del mes pasado, sobre las 6 de la tarde. Audrey hojeó la lista y encontró la entrada en cuestión. Le temblaron los dedos al pulsar el botón de reproducción. La habitación se llenó de la voz de Marlowe,
ligeramente distorsionada pero bastante reconocible. Sí, pequeña Eve, ¿qué pasa? Y luego la voz de Audrey. Hola, Marlowe. Realmente tenemos un problema. Las tuberías han reventado en nuestra casa y necesitamos una revisión importante de fontanería. Marlowe. Oh, no. Espero que no se haya dañado nada de valor. Audrey. Principalmente el baño, pero los fontaneros dicen que tienen que cambiar todas las tuberías. Tardarán 2 o 3 semanas. Marlowe. ¿Y no tenéis dónde vivir? Audrey. Sí, no queríamos molestarte, pero nos estamos quedando sin opciones. Marlowe. ¿Te gustaría quedarte conmigo? Audrey. Si es posible. Nos damos cuenta de que es incómodo y... Marlowe. ¿Incómodo? Audrey. Eres la mujer de mi hermano. Claro que puedes quedarte en mi casa. Tengo un sofá plegable en el salón. No es un hotel de 5 estrellas, pero servirá para un par de semanas. Audrey. Gracias, Marlowe. Te lo agradecemos de verdad. Marlowe. Oh, vamos. Somos una familia, ¿verdad? Y se supone que las familias se ayudan mutuamente. Ven cuando estés listo. Sin ceremonias, siéntete como en casa. Por supuesto, quédate conmigo todo el tiempo que necesites, gratis. Somos una familia. La grabación terminó y se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Marlowe estaba sentada con los ojos bajos, las mejillas encendidas. Everett parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza y Fiona miraba de uno a otro, claramente conmocionada. Como pueden ver, dijo Arthur en voz baja, rompiendo el silencio, Marlowe ofreció a Audrey y Everett una estancia gratuita. De hecho, lo recalcó diciendo, «Gratis, somos familia». Everett recuperó por fin la compostura. No recuerdo esa conversación», murmuró. «¿Por qué no estabas allí?», dijo Audrey. «Me diste tu teléfono para que llamara a Marlowe, ¿recuerdas? Dijiste que siempre se ablandaba cuando hablaba conmigo». Everett asintió lentamente, recordando. «Creo», continuó Arthur, «que exigir una compensación en este caso es, como mínimo, inapropiado, sobre todo teniendo en cuenta el acuerdo original». Marlowe levantó por fin la vista. Eran una mezcla de enfado y vergüenza. «De acuerdo», dijo ella, tratando de mantener la voz firme. «Puede que les ofreciera quedarme gratis, pero eso fue antes de perder mi trabajo y antes de darme cuenta del gasto extra que supondría su estancia». «Entonces deberías haber sido sincera», dijo Fiona en voz baja. «No una factura retroactiva», dijo Fiona en voz baja. Se hizo un pesado silencio en la habitación. La grabación de la voz de Marlowe, tan clara e inequívoca en su oferta de alojamiento gratuito, flotaba en el aire, invisible pero palpable para todos los presentes. Marlowe permanecía inmóvil, con los labios apretados en una fina línea, y Everett se agitaba inquieto en su silla, claramente inseguro de qué decir o hacer después de semejante revelación. Audrey sintió una extraña mezcla de emociones, alivio por haber visto confirmada su postura, vergüenza por lo incómodo de la situación delante de sus padres y, curiosamente, cierta lástima por Marlowe, que ahora parecía abatido y avergonzado. Pero lo que más le molestaba era el comportamiento de Everett, el hecho de que se hubiera puesto tan fácilmente del lado de su hermana sin pensar siquiera en la justicia de la situación. «Creo que todos necesitamos calmarnos un poco», dijo Fiona al fin, tratando de aligerar el ambiente. «Quizá un poco de té o café. Yo puedo prepararlo». «No hace falta», dijo Marlowe bruscamente, y luego, al parecer dándose cuenta de la dureza de su tono, añadió con más suavidad. «Lo prepararé yo misma. Al fin y al cabo, esta es mi casa». Se levantó y se dirigió a la cocina. Everett la siguió al cabo de un momento, dirigiendo a Audrey una mirada que era una mezcla de fastidio y vergüenza. Arthur palmeó el brazo de su hija. «No te preocupes», dijo en voz baja. «Todo se arreglará. A veces la gente solo necesita tiempo para admitir sus errores». «Gracias, papá», sonrió Audrey agradecida.
Aunque no tenía ni idea de que habías instalado esa aplicación en mi teléfono, y no estoy segura de que estuviera bien espiarme. No estaba espiando. Arthur parecía un poco avergonzado. Solo quería darte un poco más de protección. No sabes cuántas veces he utilizado las grabaciones de conversaciones importantes en mi trabajo. Pero deberías habérmelo dicho, le reprendió Audrey con suavidad. Tienes razón, asintió Arthur. Fue un error por mi parte. Iba a decírtelo el día de tu cumpleaños, pero todos estábamos tan inmersos en las celebraciones que se me olvidó por completo. Y luego, bueno, se me olvidó. Fiona negó con la cabeza. Tu padre y sus artilugios, dijo con una leve sonrisa. También configuró así mi teléfono. Lo descubrí por casualidad cuando buscaba un buzón de voz grabado y me encontré con todo un archivo de conversaciones. ¿Y no te importó?, se preguntó Audrey. Al principio estaba furiosa, admitió Fiona con sinceridad. Pero luego me di cuenta de que era muy útil. Además, Arthur nunca escucha mis conversaciones sin que yo lo sepa. Es solo un seguro, por si acaso. Algo sonó con fuerza en la cocina y oyeron las voces apagadas de Marlowe y Everett. Por la entonación parecía que estaban teniendo una conversación tensa. Parece que están teniendo su propia pelea, dijo Fiona. Quizá deberíamos dejarles un poco de espacio. Tal vez, asintió Arthur. Audrey, ¿por qué no nos enseñas cómo van las reformas en tu casa? Podríamos venir un rato. Audrey asintió agradecida. La idea de abandonar el tenso ambiente del piso de Marlowe, aunque solo fuera por una hora, le parecía muy atractiva. Pero en ese momento, Everett y Marlowe regresaron de la cocina, ambos con sonrisas tensas. El té está casi listo, dijo Marlowe, tratando de mantener una voz informal, y he sacado el pastel que hice esta mañana. En realidad, empezó Arthur, estábamos pensando en... Creo que deberíamos discutir la situación, lo interrumpió Everett sentándose a la mesa, como adultos, sin acusaciones ni recriminaciones. Audrey miró a su marido con atención. Su rostro parecía tenso, pero había determinación en sus ojos. Tal vez la conversación con su hermana en la cocina le había hecho replantearse la situación. Buena idea, aceptó ella, decidida a darle una oportunidad. Marlowe regresó con la tetera y el pastel, dispuso las tazas y se sentó sin mirar a nadie en particular. En primer lugar, empezó Everett tosiendo. Quiero pedirte disculpas, Audrey. No debería haberte hablado así y, desde luego, no debería haber afirmado que le debías nada a nadie. Estuvo mal. Audrey asintió, aceptando las disculpas, aunque por dentro seguía sintiéndose resentida. Aún así, Everett había elegido el bando de su hermana sin dudarlo, y solo una prueba irrefutable le había hecho reconsiderar su postura. En cuanto a la cuestión financiera, continuó Everett con una rápida mirada a su hermana, Marlowe y yo discutimos la situación y convinimos en que el acuerdo original había sido, en efecto, de alojamiento gratuito. Marlowe arrugó ligeramente la nariz, pero guardó silencio. Sin embargo, Everett levantó un dedo. También creemos que el cambio de circunstancias, la pérdida del trabajo de Marlowe y las prolongadas reformas han creado una situación que ninguno de los dos habíamos previsto en un principio. Entonces, ¿siguen pensando que debemos pagar?, preguntó Audrey, sintiendo que su frustración aumentaba de nuevo. Creo que deberíamos llegar a un acuerdo, contestó Everett. Uno que tenga en cuenta los intereses de todas las partes. A ver si lo he entendido bien, intervino Arthur ajustándose las gafas. ¿Sabías desde el principio que Marlowe te había ofrecido quedarte gratis? Everett vaciló. No recordaba los detalles concretos de la conversación, admitió. Pero sabía que Marlowe nos había ofrecido quedarnos con ella. ¿Y no preguntaste por las condiciones?, siguió preguntando Arthur. ¿Cuánto costaría o cuánto tiempo podríais quedaros? No, Everett empezaba a sentirse incómodo.
Supuse que Audrey había hablado de todos los detalles. Lo había hecho, confirmó Audrey. Y los detalles incluían la frase gratis, somos familia. Entiendo. Everett levantó las manos en un gesto conciliador. Y no estoy discutiendo ese hecho. Solo digo que las cosas han cambiado y tenemos que adaptarnos. Audrey respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Comprendía la postura de su marido. Quería apoyar a su hermana en un momento de necesidad. E incluso podía entender a Marlowe. Perder el trabajo suponía un serio estrés, y el gasto extra de los invitados podía ser la gota que colmara el vaso. Pero la forma en que se presentaba, con acusaciones y exigencias en lugar de una conversación sincera y una petición de ayuda, eso era lo que más le dolía. «Sabes», dijo finalmente, «estoy dispuesta a llegar a un acuerdo». Todos los comensales, incluidos sus padres, se sorprendieron. «¿De verdad?» Marlowe miró directamente a Audrey por primera vez en toda la conversación. «Sí», asintió Audrey. «Soy consciente de que perder el trabajo es una dura prueba y que nuestra presencia genera gastos adicionales». Marlowe parecía esperar una trampa, pero asintió en silencio. «Estoy dispuesta a pagar una cantidad razonable por el alojamiento», continuó Audrey, «pero con condiciones claras». «¿Qué condiciones?», preguntó Marlowe, tensándose. En primer lugar, Audrey empezó a rizar los dedos. «Nada de reglas y restricciones interminables. Nosotros pagamos, así que tenemos derecho a utilizar todas las instalaciones del piso sin tener que pedir permiso para cada acción». Marlowe parecía querer objetar, pero luego se limitó a asentir. En segundo lugar, la cantidad tiene que ser razonable y ajustarse a los gastos reales, no a una categoría descabellada como desgaste moral de las toallas. Everett resopló, intentando ocultar una risita, y Marlowe le dirigió una mirada furiosa. En tercer lugar, continuó Audrey, si estamos pagando por un alojamiento, esperamos un nivel de servicio adecuado. Nada de quejas por el ruido del agua en el baño o por el hecho de que pasemos demasiado tiempo en la cocina. Si Marlowe quiere que sea como un hotel, que ofrezca el nivel de libertad de un hotel. Marlowe frunció los labios, pero algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Y por último, Audrey miró directamente a su cuñada. Sugiero que tengamos un acuerdo claro por escrito, con la cantidad y las condiciones, para evitar futuros malentendidos. Eso suena razonable, admitió Marlowe a regañadientes. Creo que Audrey ha ofrecido un compromiso justo, dijo Arthur, asintiendo con aprobación. Los acuerdos claros ayudan a evitar futuros conflictos. Estoy de acuerdo, asintió Everett, que parecía visiblemente aliviado de que la tensión disminuyera. Marlowe, ¿qué opinas? Marlowe guardó silencio durante un rato, obviamente sopesando los pros y los contras. Finalmente asintió. Vale, estoy de acuerdo con la propuesta de Audrey, dijo, pero quiero que la cantidad sea adecuada a mis gastos reales. Naturalmente, aceptó Audrey. Podemos calcular juntos cuánta agua y electricidad se gasta de más por nuestra presencia y acordar una cifra justa. Y quiero mantener algunas reglas básicas, añadió Marlowe. Nada del otro mundo, solo reglas generales de la casa. No hacer ruido después de las 11 de la noche, por ejemplo, o avisar con antelación cuando lleguen invitados. Eso tiene sentido, convino Audrey. La cortesía común era una cosa, pero no utilizar la cocina después de las 7 de la tarde era otra. Marlowe se sonrojó ligeramente, al parecer recordando algunas de sus normas más absurdas. «Trato hecho», dijo extendiendo la mano por encima de la mesa. Audrey estrechó la mano de su cuñada, sintiéndose extrañamente satisfecha. A pesar de lo desagradable de la situación, habían conseguido llegar a un acuerdo que satisfacía los intereses de ambas partes. «Ya está», dijo Fiona con evidente alivio. ¿No es maravilloso cuando las cosas se resuelven pacíficamente? Y ahora tal vez podamos probar por fin este pastel de tan buen aspecto.
La tensión en la mesa se relajó considerablemente. Marlowe cortó la tarta, Arthur sirvió el té y la conversación fue derivando hacia otros temas. Las últimas noticias, los planes para el fin de semana, los progresos de las reformas en casa de Audrey y Everett. Hacia el final de la velada, cuando los padres de Audrey estaban a punto de marcharse, Arthur se llevó a su hija aparte. «Estoy orgulloso de ti», le dijo en voz baja. «Has demostrado ser toda una diplomática». «Gracias, papá». Audrey abrazó a su padre. «Y gracias a ti por tu apoyo, aunque sigo sin aprobar tus métodos con la aplicación oculta». «Prometo no volver a instalar nada en tu teléfono sin tu conocimiento», dijo Arthur muy serio. «Pero ¿ves lo útil que era?» Audrey no pudo evitar sonreír. «Esta vez, sí», admitió. «Pero a partir de ahora, por favor, háblame directamente». Cuando sus padres se marcharon, Audrey y Everett empezaron a ayudar a Marlowe a recoger la mesa. Su cuñada aún parecía un poco tensa, pero no tan hostil como antes. «Redactaré nuestro acuerdo mañana por la mañana», dijo Marlowe, metiendo los platos en el lavavajillas. «Con todos los términos que hemos acordado». «Estupendo», asintió Audrey. «Lo revisaré, y si todo está bien, podremos empezar mañana». Everett miró de su mujer a su hermana, claramente satisfecho de que el conflicto se hubiera resuelto sin más escalada. «Por cierto», dijo, «hoy he hablado con Darren. Me ha dicho que las reparaciones van bien y que, si todo va según lo previsto, podremos estar en casa dentro de 10 días». «Es una noticia estupenda», dijo Audrey, realmente contenta. «Estoy impaciente por volver a tener nuestra propia casa». «¿Estás deseando librarte de nosotros?», preguntó Marlowe, pero su voz no era tan sarcástica como antes, sino más bien ligeramente irónica. «No de ti, sino del sofá», replicó Audrey con una sonrisa. «Me duele la espalda». «No es el más cómodo», admitió Marlowe. «Quizá deberías tenerlo en cuenta a la hora de calcular la indemnización. ¿Un descuento por las molestias?». Audrey miró sorprendida a su cuñada, sin saber si estaba bromeando o hablaba en serio. Pero las comisuras de los labios de Marlowe se movieron ligeramente, indicando un intento de humor. «Lo haré», añadió Audrey. «Y un extra por el masaje exclusivo de los muelles clavándose en su espalda». Everett se rió, e incluso Marlowe se permitió una leve sonrisa. Los 10 días siguientes transcurrieron mucho más tranquilos que los anteriores. Marlowe había cumplido su palabra. La lista de normas se había reducido a un mínimo razonable, y el cálculo de la compensación se basaba en costes adicionales reales, sin categorías artificiosas. Audrey y Everett no tuvieron ningún problema en aceptar la cantidad propuesta, que era mucho más modesta que la IASO original. El ambiente se había caldeado un poco. Marlowe seguía siendo reservado, pero no tan punzante, y Audrey descubrió que podía relajarse en el piso de su cuñada sin temor a los constantes comentarios y críticas. En su último día en casa de Marlowe, Darren informó de que todas las tuberías habían sido sustituidas, el sistema había sido revisado y funcionaba perfectamente, y podían irse a casa. Audrey y Everett hicieron las maletas con un entusiasmo mal disimulado. «Estoy deseando volver a meterme en nuestra cama», dijo Audrey mientras metía las últimas cosas en la maleta. «Con un colchón de verdad, sin muelles clavándose en mi espalda. Y volveremos a tener nuestro propio cuarto de baño», añadió Everett con aire soñador, «donde podrás ducharte durante media hora sin que nadie llame a la puerta». Marlowe, que había estado observando cómo se reunían, se apoyó en el marco de la puerta y sonrió. «Me alegro de que estés tan contenta de estar en casa», dijo irónicamente. «Yo también me alegraré de recuperar mi salón». «Seguro que sí», asintió Audrey. «Aunque debo admitir que los últimos 10 días habían sido mucho más cómodos que los primeros 15. Supongo que los acuerdos claros mejoran las relaciones», dijo Marlowe, y Audrey creyó ver un destello de respeto en sus ojos. Cuando todo estuvo recogido y en el coche, llegó el momento de despedirse.
Audrey no estaba segura de qué gesto sería apropiado. ¿Un apretón de manos? ¿Un abrazo? ¿Una simple inclinación de cabeza? Pero Marlowe zanjó la cuestión abrazándola torpemente. «Gracias por el compromiso», dijo en voz baja, «y por no convertirme en una villana a los ojos de mis padres, aunque tenías todo el derecho a hacerlo». «Todos cometemos errores a veces», replicó Audrey, sorprendida por aquella inesperada muestra de sinceridad. «Lo importante es reconocer el error y seguir adelante». «Voy a echar de menos tu manicura», dijo Marlowe con una leve sonrisa, mostrando sus uñas impecablemente pintadas. «Realmente es el mejor de la ciudad». «Siempre puedes pedir cita en mi salón», sugirió Audrey. «Habría un descuento especial para ti». Marlowe se echó a reír, y ya no había amargura ni sarcasmo en aquella risa. Everett, que estaba cargando la última bolsa en el maletero, se acercó para dar un abrazo a su hermana. «Gracias por todo, Marlowe», dijo, «y buena suerte con tu búsqueda de trabajo. Estoy seguro de que pronto encontrarás algo adecuado». En realidad, Marlowe parecía un poco avergonzada. «Ya lo he hecho. Me invitaron a una entrevista el martes pasado y ayer me llamaron para hacerme una oferta. Empiezo el lunes». «Es estupendo», exclamó Audrey. «¿Por qué no me lo has dicho antes?» «No quería gafarlo», se encogió de hombros Marlowe. «Además, después de todo el asunto de la puntuación, era un poco embarazoso». «Bueno», Everett sonrió ampliamente, «es un gran motivo de celebración. Quizá el próximo viernes podamos comer juntos. Haré una reserva en ese nuevo restaurante que has estado deseando probar». «Me encantaría», aceptó Marlowe. «Solo que esta vez invito yo. Después de todo, será mi primer sueldo en mi nuevo trabajo». Cuando por fin subieron al coche y se alejaron de la casa de Marlowe, Audrey sintió un extraño alivio mezclado con una ligera nostalgia. Aquellas 3 semanas habían sido difíciles, con muchos conflictos y momentos tensos, pero quizá también les habían ayudado a comprenderse mejor. «¿En qué estás pensando?», preguntó Everett, notando su expresión pensativa. «Estoy pensando en la importancia de tenerlo todo claro de antemano», respondió Audrey. «Incluso con los parientes, especialmente con los parientes». «Sí», asintió Everett. «Y en lo importante que es poder demostrar tu valía, gracias a tu padre y a su aplicación espía». Audrey se echó a reír. «Nunca pensé que diría esto, pero sí, gracias a la paranoia de papá, aunque aún voy a pedirle que elimine esa aplicación de mi teléfono». «¿Estás segura?». Everett le lanzó una mirada socarrona. «Me preguntaba qué otros registros interesantes podría haber ahí». «Estoy completamente segura», dijo Audrey con firmeza. «Prefiero construir relaciones sobre la confianza, no sobre registros ocultos». Condujeron hasta su casa, que ahora tenía el mismo aspecto que antes, solo que más limpia y fresca. No había rastro de la inundación ni de las reformas, y Audrey sintió que la invadía una sensación de vuelta a casa. Un lugar donde nadie pondría las normas para usar el baño ni criticaría la disposición de los objetos en las estanterías de la cocina. «Bienvenida a casa, señora Custer», anunció Everett solemnemente al abrir la puerta principal. «No puedo creer lo mucho que he echado de menos este lugar». Audrey aspiró el olor familiar de su hogar, sintiendo que la tensión de las últimas semanas se desvanecía por fin. «Sabes», dijo Everett pensativo sacando las maletas al pasillo, «a pesar de todas las dificultades, me alegro de que lo hayamos superado. Creo que nos ha hecho más fuertes. Y quizá incluso mejoró nuestra relación con Marlowe». Audrey no estaba tan segura de eso, pero decidió no discutir. Al fin y al cabo, Marlowe era la hermana de Everett y aún les quedaban muchos años de relación por delante, y quizá esta experiencia les había ayudado a comprender mejor los límites y las expectativas del otro. «Lo importante es que hemos aprendido una lección importante», dijo mientras abrazaba a su marido. «La próxima vez que uno de nuestros parientes nos ofrezca quedarnos con él, gratis, porque somos familia».
Lo haremos por escrito y ante notario, terminó Everett. Y ambos se rieron, disfrutando de estar de vuelta en su casa, en sus vidas, donde eran los amos y podían poner sus propias reglas.